Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a esta clase. ¿Cómo están? Ya veo que... ¡Ay, son muy puntuales ustedes! Buenas noches. Tardes en algún lado de la República. Nos visitan de Guerrero, de Manzanillo. A ver, ¿de dónde más? De San Pedro, de Monterrey. Un saludo hasta allá. ¿Cómo están? ¡Qué puntuales! Eso es excelente. Saludos a todas, a todos. Aguascalientes, saludos hasta Aguascalientes. Aquí en Cuernavaca, Morelos. Perfecto. ¿De dónde más? De Cozumel, hasta allá. Perfecto. Muy bien. Bueno, ¿qué día es? Hoy es 28 de septiembre del año 2023 y son las 7 de la tarde con 2 minutos, hora del centro. A ver, en lo que se conectan un poquito más de sus compañeros, voy a hacer una pregunta, ¿sale? Es bien importante eh, saberse esta fecha porque, bueno, en realidad es el día de ayer, porque es importantísimo para la historia de México. ¿Alguien sabe qué se conmemoró el día de ayer, 27 de septiembre? ¿Alguien sabe? Es muy importante para nosotros como mexicanos saber qué se celebró el día de ayer, o más bien qué se conmemoró. A ver, ¿quién en los comentarios puede decirnos? Muy bien, en efecto, es la consumación de la independencia de la República Mexicana. Es cuando el ejército trigarante entra a la Ciudad de México. Y a ellos le debemos que los chiles en nogada. Bueno, no a ellos directamente, sino a las monjas. Muy bien, un minuto más y comenzamos con la clase, ¿les parece? Muy bien, mientras... Uy, estoy viendo ahora que se están conectando de casi todas partes de la República Mexicana. Desde el norte, desde Sonora, pasando por Guerrero, este, pasando también por aquí, por Cuernavaca, llegando hasta Cancún. Perfecto, muy bien. Esperemos un poquito más. Y sí, es la consumación de la independencia. La consumación es cuando ya se termina este periodo de independencia o de transición de ser la Nueva España a la República Mexicana. Uy, saludos hasta Durango, a Tocpan, también en Hidalgo y Durango. Muy bien, ya son las 7 con 5 minutos y vamos a la carga. ¿Sale?
Ya regresé. Chicos, chicas, si me pueden escuchar, manden un micrófono. ¿Sale? Manden un micrófono si me pueden escuchar. ¿Sale? ¿Me escuchan? Ok, sí, me escuchan bien. Verifiquen el volumen de su dispositivo, porque hay gente que sí me escucha aquí y ya mandaron el micrófono. Muy bien, perfecto. Ahora sí, vamos a lo que sigue. ¿Ya? Muy bien, ahora sí, ya me escuchan perfecto. Les recuerdo, una vez más, para garantizar una mejor experiencia en la transmisión, recuerden estar en un lugar con buena señal de internet, tener el volumen de sonido en un nivel adecuado, pueden apoyarse usando audífonos para escuchar mejor y, de ser posible, tener a la mano un cuaderno, lápiz o pluma para tomar apuntes, así como estar en un lugar tranquilo. ¿Sale? Es bien importante que tengan algo para escribir, un papel y lápiz o pluma para que puedan escribir la palabra clave. Perdón, la palabra clave. ¿Sale? Ojo, les digo de una vez, la palabra clave nunca se debe escribir en los comentarios. Si lo escriben en los comentarios, está mal. ¿Sale? Muy bien. Ahora vamos de lleno a la clase. Vamos todavía con... ¡Ay! Me, me aparecí de nuevo en la pantalla. Vamos a la presentación. Ahora sí, ya aparezco en la presentación. Seguimos en la unidad 1, pero esta vez vamos en la parte 2, vamos a lo que son las metodologías y formalmente a lo que son o en qué consisten cada una de las ciencias sociales. ¿Sale? Muy bien. En esta clase abordaremos los siguientes temas: las metodologías de la investigación y las ciencias sociales y sus campos de estudio. ¿Va? Vamos con las metodologías de la investigación, sobre todo los tipos de metodología. ¿Sale? Las ciencias sociales utilizan una variedad de metodologías para estudiar los fenómenos sociales, dependiendo del enfoque que se realice. No todas las metodologías van a poder aplicarse de acuerdo a lo que está ocurriendo en la sociedad. ¿Sale? ¿Alguna vez han escuchado sobre esto de las metodologías? Muy bien. Si no, si no lo han escuchado, esta es la clase para que lo aprendan. Vamos. Está la metodología deductiva o el método deductivo. Y este método parte de principios o leyes generales para aplicarlo a casos particulares. ¿Cómo funciona el lenguaje matemático, por ejemplo? O sea, por ejemplo, las matemáticas sirven siempre para calcular cantidades de algo. O sea, eso es una especie de ley general, o sea, es una generalidad, es un propósito muy propio de todas las matemáticas existentes. Este, y es
llevarlo a un caso particular podría ser, ok, voy a utilizar este saber matemático para calcular cuántas personas tienen acceso a Internet, por decir. Se aplica, ¿sale? Ese es el método deductivo. Ahora bien, el método inductivo es el razonamiento que parte de casos particulares para construir teorías generales. Es inverso al deductivo. El método inductivo podría ser... a ver, ¿cómo podría ser? Bueno, con las enfermedades se aplica más o menos el método inductivo. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, cuando surge una enfermedad, alguien tiene unos síntomas, pero si estos síntomas se van replicando, se hace un estudio más grande abarcando ciertos tipos de síntomas y diagnosticando, ¿sale? Ese es el método inductivo, ¿va? Ahora, también está el método cuantitativo, que nos permite examinar datos de forma numérica y analiza lo que es cuantificable. En otras palabras, el método cuantitativo es todo lo que se pueda contar. Todo, todo, todo. El método cuantitativo se utiliza mucho en las estadísticas para sacar, no sé, la densidad de población, el acceso al transporte, el rango de edad de los jóvenes, otra cual podría ser cuántos hombres y cuántas mujeres hay en la población general o particular. Ahora bien, el método cualitativo es el que interpreta los fenómenos a través de sus significados, es decir, por medio de sus cualidades. Es decir, ¿por qué las personas, un ejemplo podría ser, por qué las personas que leen tienen una mejor comprensión lectora? Ok, ¿cuál sería la cualidad de las personas que leen? Ah, bueno, el ejercicio de la lectura les ayuda a entender mejor cualquier cosa que puedan leer, claro, siempre y cuando esté en el idioma en el que sepan, porque ¿qué tal que nos enfrentamos a un libro o a una lectura que está en alemán o en ruso o en algún otro idioma que no sabemos? Ahí ya tendríamos que aplicar algún otro método, ¿sale? Ahora bien, también está el método analítico, que este método divide y separa los elementos de un fenómeno para proceder a revisar ordenadamente cada uno de ellos. Es decir, el método analítico se utiliza en acontecimientos específicos en cierta manera, por decir, a ver, hubo un choque en la avenida principal. Es un decir, ¿eh? Es un decir. Hubo un choque en la avenida principal, pero ha habido varios choques exactamente en el mismo punto. O a ver, ya sé, ¿se han encontrado el video en Facebook o en alguna otra red social sobre la pendiente en la Ciudad de México en la que todos los coches derrapan hacia abajo y llegan a chocar con los postes? Bueno, hay una pendiente muy empinada en donde todos los coches, todos derrapan, o sea, se van, aunque pongan el freno, se van. ¿Por qué? O sea, ¿cuál sería la causa? Es como de, ok, hay una situación, hay que analizar. O sea, los coches siempre derrapan y chocan con los postes. Ese es un hecho. ¿Cómo aplicaríamos el método analítico ahí? Sería, ok, vamos a separar los acontecimientos. Vamos a ver cuáles son las cualidades de los automóviles. ¿Qué tipos de automóviles pasan? ¿Cuánto pesan? La calidad del asfalto, o creo que es concreto hidráulico. Y
¿Qué tan empinado, cuántos grados de inclinación tiene esa pendiente respecto al horizonte? Ya de ahí se hace un análisis por separado de cada factor, de cada cualidad de las cosas y se llega a una conclusión. Así es el método analítico. ¿Sale? Alguien menciona que cuando llueve es en esa bajada todos derrapan. Es como de, ok, ahí hay un factor, hay que analizarlo. ¿Sale? Analizarlo, método analítico. Muy bien. Ahora vamos con el método sintético. Es por el cual se relacionan hechos que en apariencia parecen aislados, se hace una síntesis y se establece un principio o una teoría que los unifica. A ver, del método sintético, un ejemplo, ¿cuál podría ser? Ah, ya. El calentamiento global. O sea, podríamos decir la contaminación de los automóviles eh, genera, o más bien, los automóviles que utilizan combustibles fósiles como la gasolina, el diésel y prácticamente ya generan vapores que contribuyen al calentamiento global. Ok, ese es un hecho, el calentamiento global es una cosa. Ahora, otra cosa que parece que no tiene nada que ver sería la industria ganadera bovina. O sea, de los bovinos, de las vacas, toros, reses. ¿Sale? Que podría ser, bueno, pero eso qué tiene que ver con el calentamiento global, no tiene nada que ver. Pues, ¿qué creen? Sí, el ganado bovino, bueno, las vacas, los bovinos, las reses, los toros, en su digestión, cuando tienen que desechar todo, generan gases que también contribuyen al calentamiento global. Así que se toman o se relacionan los automóviles que usan combustibles fósiles con el ganado. Se estudia, parece que no tiene nada que ver, pero contribuyen a un efecto adverso a pues el medio ambiente, si se dan cuenta. O sea, son dos cosas que parece que no tienen nada que ver, pero sí. ¿Sale? Se hace una síntesis. Muy bien. Ahora, vamos con la siguiente. Vamos con el método lógico comparativo. Este método se basa en el establecimiento de inferencias a partir de semejanzas de las características de los datos o los objetos de estudio. ¿Sale? El método lógico comparativo es, ok, un ejemplo. ¿Cuántas personas, cuántas personas comen o tienen cena navideña o el día de Navidad? ¿Sale? Es como, ¿cuántas personas tienen cena de Navidad? O ¿cuántas personas cenan pavo? ¿Y cuántas personas cenan romeritos? Ok, estas personas, 50 personas comen pavo y 45 personas comen romeritos. Ok, ¿cómo vamos a comparar esos datos? ¿Respecto a qué? Pues respecto a la tradición de la Navidad en donde, o de la cena navideña, perdón, en donde las cenas tiene que haber o romeritos o pavo, pero también la famosa ensalada de manzana. Y es como de, ok, de estos que comen pavo y estos que comen romeritos, ¿cuántos comieron ensalada de manzana también? O sea, van comparando. Los que cenan pavo tienen un mayor gusto por la comida dulce, mientras que los que comen romeritos es por comida salada. O sea, los van comparando respecto a pues las tradiciones. ¿Sale? O sea, se van comparando. Ahora, vamos con la siguiente. El método histórico. Este método es ampliamente usado por las ciencias sociales y vincula el conocimiento de las etapas cronológicas de las cosas donde va estableciendo su formación, evolución y desarrollo. ¿Sale?
¿Esto qué quiere decir? El método histórico va revisando los acontecimientos que ocurren en un periodo de tiempo específico. ¿Sale? Eso es el método histórico. Tal cual. Hay alguien, se me trabó la lengua, que menciona que la ensalada de manzana es un postre. Sí, es un postre. Pero hay gente que, híjole, se llena el platote de ensalada de manzana y bueno, parece que es su comida o el plato fuerte. Que también eso podría ser en el método lógico comparativo. Si los que comen pavo lo comen la ensalada de manzana como un postre y los que comen romeritos lo comen como segundo plato fuerte, es como de, vamos a comparar, ¿no? ¿Se dan cuenta que en las metodologías de investigación se pueden aplicar para muchísimas cosas? Muy bien, y bueno, continuamos con la siguiente diapositiva. Recuerden que esta clase es de ciencias sociales, ¿sale? El módulo de ciencias sociales. Ahora bien, vamos a las ciencias sociales, tal cual, con sus campos de estudio. ¿Va? Las ciencias sociales tienen como objeto estudiar la interacción social y la influencia del comportamiento humano en el entorno social en el que ocurren. ¿Sale? O sea, las ciencias sociales escuchan todos los fenómenos, estudian todos los fenómenos, que ocurren en la interacción humana. ¿Sale? Esas son las ciencias sociales. Ahora bien, vamos a abordar cada una de las ciencias o de las áreas que componen a todas las ciencias sociales. La economía, ¿sale? Vamos con economía, que estudia las formas de producción dentro de una sociedad, como pueden ser las actividades agropecuarias, las actividades industriales, turísticas, etc. Así, también estudia las relaciones sociales que los seres humanos establecemos entre sí cuando producimos bienes con el propósito de satisfacer nuestras necesidades físicas y sociales. ¿Sale? A ver, la economía estudia esto, cómo nos desarrollamos a través de un intercambio para satisfacernos, o sea, para satisfacer nuestras necesidades, pueden ser básicas o no tan básicas. Es decir, ¿qué necesitamos para arroparnos del frío? Bueno, necesitamos prendas, indumentaria, ropa, chamarras, cobijas, ok. Pero, ¿cómo las obtenemos? Hay quienes las obtienen fabricándolas, hay quienes las obtienen comprándolas y hay quienes las obtienen a través de un trueque. ¿Sale? Eso estudia la economía, cómo nos relacionamos a través de los bienes materiales. Y también estudia esta parte de la riqueza. ¿Sale? La riqueza. Puede ser una riqueza material con bienes materiales o servicios. ¿Sale? Ahora bien, la economía, ¿de qué metodología se puede servir? Bueno, utiliza el método inductivo y deductivo. ¿Sale? Bueno, aquí está lo que les acabo de decir. En consecuencia, estudia las diversas leyes y formas de explotación de los recursos naturales y humanos para la creación de la riqueza social. ¿Sale? Muy bien. Chicas, chicos, hay que poner mucha atención a esta clase, sobre todo por la palabra clave, ¿sale? Ahora bien, vamos con la siguiente. El derecho. Uy, esto se pone bueno. El derecho es una ciencia social que tiene la finalidad de establecer un estudio formal y muy riguroso de las normas
apegado a fundamentos del tipo real o de costumbre, formal e histórico, con la finalidad de proporcionar solución a los conflictos que se establecen dentro de la convivencia en sociedad. Bueno, esto es muy técnico. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere que el derecho estudia o es el estudio y conjunto de normas jurídicas que regulan el comportamiento de los individuos en la sociedad. O sea, eso es lo que estudia y eso es lo que también propone. ¿Sale? Estas normas jurídicas que regulan el comportamiento de los individuos en la sociedad es lo que nos ayuda a vivir, como se dice, de manera civilizada. ¿Sale? Es bien claro, sí, es muy notorio que no todas las leyes en todos los lugares son las mismas. Las leyes que se aplican en la República Mexicana son un tanto diferentes a las leyes que se aplican en algún otro país, ¿sale? Por cuestión de forma de ser en sociedad, por situación geográfica o incluso por costumbre, por ciertas costumbres. Ahora, las normas establecidas que esta ciencia tiene son del tipo unilateral o las unilaterales, las bilaterales, las externas, las internas, las heteronormas, las autónomas, las coercibles y las incoercibles. ¿Sale? Muy bien. Por ejemplo, Ana nos dice que aquí es muy común masticar goma de mascar o chicle y no pasa nada, mientras que en Singapur te multan. ¿Por qué? Porque en Singapur tienen un sistema jurídico que protege sí o sí a la imagen del propio país, pero sobre todo a la limpieza y la no contaminación del medio ambiente. Así es. Cada país tiene sus propias leyes. ¿Sale? Ahora bien, vamos con los métodos que usa el derecho. ¿Sale? Usa el método dogmático. Ojo, el derecho tiene métodos muy específicos que solo se hicieron para el derecho mismo. ¿Sale? El método dogmático es aquel que fundamenta sus tesis en corrientes o escuelas del pensamiento a través de las civilizaciones. ¿Esto qué quiere decir? Fundamenta sus propósitos y sus propuestas en corrientes o escuelas de pensamiento, es decir, como, no sé, una escuela de pensamiento podría ser la Gestalt, podría ser el marxismo, podría ser la escuela filosófica de Frankfurt, ¿sale? Esa es una escuela de pensamiento, son estas formas de pensar para comprender la vida o la existencia o el porqué de las cosas, ¿sale? Y se vale también del método exegético, que es la interpretación de un texto, de un documento, de un testimonio o de una ley. El método exegético es bien importante. ¿Por qué? Porque las leyes pueden entenderse correctamente, sobreentenderse o malinterpretarse. Eso es bien interesante y en cierto modo llega a ser bien delicado. ¿Sale? Imagínense que están en un tribunal y que alguien o están presenciando un juicio o una sentencia. Todo el contexto que tiene que haber y todo el saber que deben tener los ministros para aplicar bien la ley. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan si cometen un error de interpretación? Le podrían arruinar la vida a alguien. ¿Sale? Así que sí es bien interesante, pero puede llegar a ser un poco delicado. Y bueno, también el derecho utiliza el método histórico. ¿Por qué? Porque va revisando a través del tiempo
qué leyes o qué legislaciones sí funcionan, no funcionan o por qué cambian las cosas para hacer ajustes. ¿Sale? Vamos con la siguiente. Antes de avanzar, a ver, voy a poner la cámara. Antes de avanzar, uy, ya es la mitad de la clase. ¿Saben lo que significa? Vamos con la palabra clave. ¿Están listas? ¿Están listos? Si están listas, si están listos, manden un me gusta o un corazón si están listas o listos para escuchar la palabra clave. Muy bien, ya voy viendo que sí. Perfecto. Ok, les recuerdo, está completamente prohibido escribir la palabra clave en los comentarios. ¿Sale? Está prohibidísimo. No escribir la palabra clave. No escribirla en los comentarios. No. ¿Sale? Ahora bien, la palabra clave del día de hoy para el hoy aprendí de esta clase es manzana. Manzana. ¿Sale? Una vez más, lo voy a repetir. Una vez más. La palabra clave para el hoy aprendí de esta clase es manzana. Muy bien. Perfecto. Ahora continuamos con la clase. ¿Sale? Vamos. La ciencia política se encarga de estudiar el ejercicio, la distribución y organización de poder dentro de una determinada sociedad. Es decir, ok, ¿a qué se refiere esto? Es cómo los gobiernos, estudia más bien de cómo los gobiernos gobiernan o cómo hacen su trabajo. Eso es la ciencia política. ¿Sale? La ciencia política adquiere su rango científico a partir del siglo XIX y en los años 40 se orienta el estudio de los hechos concretos tratando de describirlos. ¿Sale? Tiene que ver un poco exacto como el Congreso. Muy bien. Ahora, los métodos que esta ciencia social utiliza son el método deductivo, el inductivo, el lógico comparativo, el histórico y el sintético. ¿Sale? Muy bien. Ahora, vamos con la siguiente. Exacto. Hasta existe la licenciatura en ciencias políticas. Muy buena observación, Ana. ¿Por qué existe esto? Porque abarca mucho. La ciencia política abarca mucho. Mucho. Y no solo en la República Mexicana, también en muchos países. ¿Sale? Ahora bien, vamos con la geografía humana. Estudia la población, su estructura y sus actividades económicas, sociales, culturales o políticas, todo en su propio contexto espacial. ¿Sale? ¿Esto qué quiere decir? Que la geografía humana puede estudiar o estudia la relación entre las personas de acuerdo al lugar en donde están residiendo o de donde ocurre. ¿Sale? También estudia el modo en que la población se relaciona con la naturaleza. Es decir, ¿por qué se construyen presas o por qué se decide construir presas? ¿Por qué se decide construir viviendas en las montañas o en las planicies? ¿Cuáles son las actividades agrícolas de un grupo social de acuerdo al tipo de tierra en el que ellos viven? O sea, el tipo de suelo, ¿sale? Por ejemplo, ¿cómo le hacen las personas para cultivar alimentos cuando la tierra es árida?
cómo se las ingenian. Y por qué incluso podrían responder o preguntarse por qué no simplemente se van a otro lado a vivir. ¿Por qué eligieron ese lugar? ¿Qué cualidades tiene ese lugar para que estas personas vivan ahí? ¿Se dan cuenta? Todo es de acuerdo al territorio y cómo se interactúa con él. Y también puede ser, a ver, ¿por qué las casas de madera en la región, es un decir, en la región norte son de madera? ¿Y por qué las casas de la región sur son de piedra? Ah, bueno, puede ser por la disponibilidad de los materiales y los recursos naturales que hay en la zona. ¿Sale? Ahora, la geografía humana utiliza los casi todos los métodos, o más bien, utiliza todos los métodos de investigación porque se pueden citar procedimientos tanto cuantitativos como cualitativos, incluyendo entre los primeros los estudios de casos, las encuestas y el análisis estadístico. O sea, en la geografía humana se utilizan todas las metodologías. ¿Por qué? Porque todas se pueden aplicar. Así tal cual. O sea, el estudio del territorio respecto a los seres humanos, a nosotros, o sea, es muchísimo y se puede medir de muchísimas maneras y estudiar de muchísimas maneras. Es decir, otro caso podría ser por qué las personas de México utilizan más fibras orgánicas para su vestimenta y por qué en Estados Unidos utilizan más telas provenientes del petróleo, de algún material alternativo al algodón o a otra parte o a otra, perdón, o a otra cosa que no provengan de la naturaleza. ¿Se dan cuenta? O podría ser, ¿por qué en México los automóviles impulsados con electricidad se usan cada vez más y por qué en lugares como, no sé, eh, el archipiélago en el Caribe, en el archipiélago del Caribe, utilizan más coches con combustibles fósiles que los eléctricos? Ahí tendríamos que revisar si eso puede aplicarse en la geografía humana o pertenece a otra parte. ¿Sale? Y ya de ahí deducir, bueno, en el archipiélago del Caribe se utilizan los combustibles fósiles pues porque hay mayor reservas de petróleo allá que en México. O en México hay sí hay reservas de petróleo, pero hay más reservas de donde se puede extraer los minerales y tierras raras para crear baterías. ¿Sale? Puede ser por la economía, pero también interviene mucho la disponibilidad de los recursos naturales para la fabricación y el costo. ¿Sale? El costo de producción también interviene. ¿Se dan cuenta que la geografía humana y la economía van de la mano? Ojo, quiero aclarar que toda ciencia social puede interactuar con cualquier otra ciencia social, o sea, no se excluyen una de la otra. Pueden ir unidas o agarraditas de la mano para las investigaciones. ¿Sale? Ahora bien, vamos con la siguiente, que es la antropología, y surge dentro de un marco que intenta conocer e identificar al otro. Durante el siglo XIX, en la expansión de la cultura occidental, los estudiosos se percataron de la existencia de grupos humanos que tenían diferentes formas de organización, distintas instituciones, otras formas de economía y otras formas de economía que no estaban relacionadas con el capitalismo. ¿Sale? Esto es bien interesante y muy importante que estudia la antropología. A su vez, esta ciencia social se divide en dos: en la antropología física, que estudia y analiza comparativamente el cuerpo humano, su evolución y sus funciones, y la antropología social o cultural, que estudia lo que el hombre ha creado en su ámbito social.
¿Esto qué quiere decir? La antropología física estudia cómo ha ido evolucionando el ser humano, ¿sale? Puede estudiar esta parte de por qué las personas en climas fríos llegan a tener el tono de piel más claro que en climas cálidos, ¿sale? Es como de cómo ha ido la raza humana cambiando, cómo evolutivamente ha cambiado, por qué en algunos lugares las personas son muy altas y por qué en algunas otras zonas son muy bajas. O sea, cómo se han adaptado, cómo el ser humano se ha adaptado al entorno. ¿Sale? Y la antropología social o cultural es, bueno, a partir de esa adaptación evolutiva, ¿qué tipos de herramientas usaban? ¿Por qué hacen martillos de madera? ¿Por qué hacen martillos de piedra? ¿Por qué hacen martillos de metal? ¿Por qué utilizan cierto tipo de, no sé, cierto tipo de vasijas? ¿Por qué en algunos lugares utilizan vasijas y en otras regiones utilizan jarras? ¿Cuál es el punto? O sea, investiga y va indagando. ¿Sale? Ahora bien, los métodos que utiliza esta ciencia social son el método de campo, que es donde se trabaja en el lugar en el que está el grupo humano que se analiza y se realizan entrevistas. El investigador puede tener una observación o participar. ¿Sale? ¿Esto qué quiere decir? El método de campo es cuando yo investigador, yo me voy a un pueblito o a un grupo social para estudiarlo. Voy a vivir con ellos para conocerlos mejor. ¿Sale? Y yo puedo verlos de lejitos, o sea, yo me voy a vivir con ellos, pero puedo no integrarme para no perturbar su dinámica social, o puedo integrarme con ellos, o sea, participar en las tradiciones que ellos hacen, este, transmitirles ciertos conocimientos que yo tengo que ellos puedan que no, o sea, es como un intercambio, es una integración, ¿sale? O sea, que la integración se llama EMIC y la observación de distancia es de, ok, sí, pero yo no puedo interactuar contigo porque si no intervengo y no sería conveniente o adecuado. A eso se le llama ETIC, ¿sale? También esta ciencia social utiliza el método comparativo, ¿sale? Muy bien. Ahora, vamos a la siguiente pregunta, a la siguiente diapositiva. Vamos con la historia. Muy bien. La historia es una ciencia social que se encarga del estudio de los acontecimientos del pasado humano. ¿Sale? ¿Esto qué quiere decir? Que pues estudia el por qué ocurrieron, no sé, por qué ocurrió, no sé, la Segunda Guerra Mundial, por qué ocurrió la independencia de México, por qué ocurrió la Revolución Industrial, y hace toda una revisión de los acontecimientos, ¿sale? La historia se divide en otras ramas como la teoría de la historia, la historiografía, la filosofía de la historia, la archivística, la arqueología y la paleografía, ¿sale? Como les digo, la historia es tan, pero tan amplia que tiene subáreas, ¿sale? Tiene subáreas. Muchos pueden pensar que la historia es aburrida, pero ¿ustedes creen que sea aburrida la historia? A ver, vamos a participar, o van a participar. ¿Creen que la historia es aburrida en sí? Porque han pasado tantas cosas en la humanidad. No, ¿verdad? A ver, algún acontecimiento histórico del que ustedes sepan. ¿Cuál podría ser? A ver, está la independencia de México.
¿Cuál más está? La consumación de la independencia. ¿Cuál más? El descubrimiento del continente americano es otro. ¿Cuál más? La Guerra Fría. También es un acontecimiento bien interesante. ¿Qué otro más? Muy bien, este acontecimiento de las protestas. La Revolución Industrial, muy bien. La batalla del 5 de mayo. Y una muy curiosa es la Guerra de los Pasteles en México. La Guerra de los Pasteles. Ay, no, ese conflicto bélico dentro de la República Mexicana hace mucho tiempo. Lo vamos a ver en las clases de historia. Muy bien, perfecto. Qué bueno que no les aburre la historia. Muy bien. Vamos con la siguiente diapositiva. Ah, ojo, también la historia usa todas las metodologías, aunque de manera general, los investigadores sociales utilizan el método comparativo, la observación y el análisis de información como base y van organizando la localización de sus fuentes. Una fuente, ¿qué significa en la ciencia social? Una fuente es el lugar en donde se obtiene la información verídica, que puede ser un libro, un artículo de periódico, la tradición oral de algunos pueblos que no tienen o la capacidad de tener o preservar documentos escritos, ¿sale? También los investigadores sociales, ya que tienen todas las fuentes, perdón, evalúan los datos de que disponen para finalmente interpretarlos, ¿sale? Ana dice, se aventaban un cheesecake en la guerra de los pasteles. No era una guerra de comida, ¿eh? Eso fue un conflicto bélico por que destruyeron una pastelería. Pero no les voy a contar más, los dejo con el pendiente para que no se pierdan las próximas clases del fortalecimiento, ¿sale? Porque lo vamos a ver. Muy bien. Ahora, vamos con la sociología y se encarga de estudiar la dinámica social entre dos o más individuos. No se centra en la individualidad como la psicología, sino que comprende al individuo dentro de las relaciones sociales. Su centro de estudio siempre será de cómo al menos dos individuos se relacionan entre sí de alguna manera. O sea, la sociología es cómo te lleva, el estudio de cómo la gente se lleva entre sí. Si se cae bien, si se cae mal, si genera chismes, por qué genera chismes, etcétera. Eso estudia la sociología. Ahora bien, los métodos que utiliza esta ciencia social están en relación directa con el enfoque o corriente teórica y de pensamiento, ¿sale? Como la corriente de pensamiento funcionalista o marxista, ¿sale? Esto estudia la sociología. Se basa mucho también en corrientes del pensamiento. Mucho, 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 mucho. ¿Por qué? Porque las corrientes de pensamiento ayudan a guiar al investigador. Ojo, los investigadores sociales pueden tomar, por decir, una corriente social para explicar el comportamiento de por qué las personas hacen chismes, es decir, y pueden tomar otra corriente social para explicar por qué las personas son muy hospitalarias en algunos grupos sociales. ¿Sale? Ahora vamos con la psicología. La psicología se encarga de estudiar y analizar la conducta y los procesos mentales de las personas de forma individual en distintas situaciones. Su campo de estudio abarca todos los aspectos de la experiencia humana y lo hace
para fines tanto de investigación como docentes y laborales, entre otros. ¿Sale? Puede ser con un fin docente, es decir, generar estrategias pedagógicas para nosotros los docentes, estrategias laborales, es decir, cómo se puede tener al trabajador con una estabilidad mental adecuada para que pues pueda trabajar y en el trabajo en donde se desarrolle o el lugar de empleo en donde se esté empleando no sea un lugar que lo haga no tanto sentir mal, sino que afecte su salud. ¿Sale? Ahora bien, esta ciencia social emplea el método experimental, el método de campo, el método clínico. El método clínico es bien específico para la psicología. El método por encuesta, que es prácticamente hacer encuestas. El método correlacional longitudinal transversal. Este método, el correlacional longitudinal y transversal, es uno en el cual, trata de abarcar o más bien observar el comportamiento humano de una persona individualmente en muchos entornos, ¿sale? En muchos entornos. Se pone a la persona, o se hace la entrevista, o se le pone en alguna situación, o que describa qué es lo que está sintiendo de acuerdo a la situación en la que está. ¿Sale? Ahora bien, ¿tienen alguna duda hasta ahora? ¿No? Muy bien, entonces damos un repaso rapidísimo de todas las ciencias sociales, ¿sale? Va de nuevo, rapidísimo, en el poquito tiempo que nos queda. Ojo, la economía estudia las formas de producción dentro de una sociedad, tal cual, y sus actividades. El derecho tiene la finalidad de establecer un estudio formal y riguroso de las normas. ¿Sale? Eso es el derecho. La ciencia política se encarga de estudiar el ejercicio, la distribución y organización del poder dentro de una determinada sociedad. La geografía humana estudia la población, su estructura y sus actividades económicas, sociales, culturales o políticas, todo en su propio contexto espacial o territorial. La antropología surge dentro de un marco que intenta conocer e identificar al otro, es decir, estudia las formas de organización alternativas, ¿sale? Costumbres y configuración social. Y se divide en dos, en antropología física y en antropología social o cultural. Luego, la historia es una ciencia social que se encarga del estudio de los acontecimientos del pasado humano. La sociología se encarga de estudiar la dinámica entre dos o más individuos, ¿sale? Y no se centra en la individualidad. La psicología se encarga de estudiar y analizar la conducta y los procesos mentales de las personas a manera individual, ¿sale? Perfecto, todo quedó súper claro y voy a aprovechar estos 4 minutos que nos quedan para repetir la palabra clave. ¿Están listas y listos? Ojo, voy a decir la palabra clave, pongan atención. También recuerden que no deben escribir la palabra clave en los comentarios, no, queda completamente prohibido hacer eso. Prohibido escribir la palabra clave en los comentarios, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, vamos con la palabra clave.
La voy a decir 3 veces. Ay, perdón. Y ahí les va. La palabra clave es manzana. ¿Sale? Una vez más. Manzana. La última vez que lo voy a repetir. La palabra clave para el hoy aprendí de esta clase es manzana. Muy bien. Perfecto. Y bueno, sí es en mayúsculas completamente. Y bueno, pues no queda más que desearles una excelente noche. Espero que coman algo delicioso y que estén cerca de sus seres queridos, así como puedan descansar plenamente. ¿Sale? Nos vemos a la próxima y recuerden que árbol que crece torcido, en Educatón se endereza. Cuídense y nos vemos a la próxima. Adiós.